Hola, hoy les voy a hablar de la teoría de la percepción visual de Hermann Helmholtz. Ok, quiero empezar con tres acertijos acerca de la percepción visual. El primer acertijo es el siguiente. En muchos casos, la información en que se basa nuestra percepción de una escena, ah, a saber, la imagen en la retina, es incorrecta. Por ejemplo, tomemos este caso. En este caso, ah, podemos, sucede que la imagen retinal de la foto que está ahí, que están viendo en el video, pues es como una fotocopia de la mera foto, pero de tamaño reducido. O sea, en cada uno de nuestros ojos hay una copia de esta foto. Porque son iguales los dos, salvo que la imagen en la retina es más pequeña, porque tanto la foto como la imagen retinal son planas. Entonces, aquí no suceden todos los problemas que suceden cuando pasamos de un mundo tridimensional a una imagen plana. Nada de esto, entonces los dos son iguales. Por ello, a grandes rasgos, los objetos en la foto, o sea, los objetos tienen las mismas características en la foto y en la imagen retinal. Y ahora quiero llamar su atención a una especie de brecha entre cómo vemos las cosas, cómo vemos esta foto y cómo es la foto. Llamo su atención a esta mujer aquí, y este chavo acá con la mochila esta, ¿ok? En nuestra percepción, digo, podemos tener, se ve un poco más, literalmente, si nos enfocamos solamente en lo que vemos, cómo se ven las cosas, pues la imagen de este chavo se ve un poco más pequeña que la imagen de esta mujer. Sin embargo, si medimos las cosas, vamos a ver que subestimamos la diferencia de tamaño entre la imagen de la mujer y la imagen del chavo. Miren, aquí tengo con esta línea roja una medida aproximativa de la altura de la mujer. Ahora voy a mover esta línea justo al lado del chavo. No, la mujer es, la imagen de la mujer es casi el doble de alta que la imagen del chavo. No vemos las cosas así. No vemos los dos iguales, pero no, antes que se los enseñe, nunca hubieran sospechado que esta imagen aquí, esta parte de la imagen, es el doble de grande que el chavo, ¿no? Entonces, algo está sucediendo. Lo que está sucediendo es que de cierta forma, ¿no? La información que está en nuestra retina es incorrecta. En nuestra retina, la imagen de esta mujer es el doble de grande que el chavo, la imagen del chavo. Pero en realidad podemos, según nuestra percepción por lo menos, no parecen tener alturas tan diferentes, ¿no? Entonces, lo que dice la imagen en la retina, que esta mujer es el doble de alta que el chavo, es incorrecto. Más bien, lo correcto sería que la mujer y el chavo son más o menos iguales de altos. Ahora, el acertijo es este, el primero. Entonces, la información en nuestra retina es incorrecta en este caso. Pero, a pesar de que la información acerca de la altura de los dos
en la retina sea incorrecta, nuestra percepción de las alturas de la mujer y del joven parece bastante verídica. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de información incorrecta acerca del mundo, llegamos a tener una percepción bastante verídica? ¿Cómo es posible esto? Acertijo 1. Acertijo 2. Otra vez, vamos a usar el hecho de que la imagen retinal que tenemos de esta foto es una fotocopia reducida de la foto. O sea, la imagen retinal y la foto son iguales, salvo que la imagen retinal es más pequeña. Ok. Entonces, el punto es que podemos usar la foto como modelo de la información que está en nuestra retina. Y observando la foto, podemos darnos cuenta que la imagen retinal de la escena es incompleta. En esta imagen y en la imagen retinal, varias personas y objetos son incompletos. Ah, esta repisa aquí es incompleta, ¿no? Interrumpida o parcialmente cubierta por las lámparas. El mostrador es incompleto, la mesa es incompleta en la imagen. Y varias personas son incompletas, ¿no? Aún así, lo que nos dice nuestra percepción acerca de esta escena parece bastante verídico. Lo que nos dice nuestra percepción es que esta repisa, a pesar de que en la imagen retinal solamente tenga fragmentos, mi sistema visual parece decirme que esto es una sola repisa. No son fragmentos de repisa. Igual, esto es un solo mostrador, esto es una sola mesa y por supuesto las partes cubiertas, estas son personas completas, ¿no? No son, esta mujer no es una mujer con hoyo en su espalda en forma de silla, ¿no? Es una mujer completa. Nuestro sistema perceptual nos dice esto. Entonces, lo que nos dice nuestro sistema visual parece bastante verídico, pero lo que está en la imagen retinal no es verídico. Lo que está en la imagen retinal son fragmentos. Entonces, acertijo 2: ¿cómo es posible que que el sistema visual inicie, ¿no? Que su material, sus datos básicos crudos son incompletos, o sean incompletos, y que a pesar de esto logre producir percepciones bastante verídicas de lo que estamos observando? Logra completar, en este caso, la información incompleta de la retina. ¿Cómo hace esto? Acertijo 3. Whoops. Ya lo vieron. Ok, vieron algo que parpadeó. ¿Qué fue? Se les voy a enseñar otra vez. La pregunta es, ¿qué ven? Muy probablemente, la primera cosa que les viene en mente, si tienen que decir lo que vieron, sería que vieron 3 ventanas y que había árboles detrás de las ventanas. Ok, va el acertijo 3. Sucede que la imagen retinal que tenemos de esta foto, que es igual a la foto, es ambigua. ¿Cómo es ambigua? Pues 3 ventanas en un cuarto oscuro no es la única interpretación posible de esa imagen. También podría ser interpretada como una especie de mundo mágico
en el cual hay objetos en forma de ventana con árboles adentro de las ventanas que están como flotando en un espacio oscuro. O sea, estos objetos de forma de ventana están de cierta forma delante de un fondo oscuro. Las ventanas son la figura, la parte oscura es el fondo. Sin embargo, otra vez, a pesar de que haya esa ambigüedad, entonces significa que hay una ambigüedad en la imagen retinal. Se puede interpretar de dos formas. Obviamente, como digo, una de las formas, las tres ventanas, nuestra primera interpretación así intuitiva, instantánea, son de tres ventanas con árboles detrás. Esto no es un mundo mágico, es un mundo verídico, plausible. Y la otra interpretación posible es un mundo irreal. Entonces, a pesar de que la retina se pueda, la información en la retina es ambigua, pareciera que nuestro sistema visual, la primera percepción que nos da es una percepción que corresponde más a la realidad. No nos da la percepción del mundo mágico, no vemos el mundo mágico. Para ver el mundo mágico como que hay que hacer un esfuerzo adicional. No es lo que vemos automáticamente. Entonces, eso sugiere que la interpretación que hace nuestro sistema visual de esta imagen, de la información en la retina, la interpretación que hace por defecto es la más verídica de las dos. Entonces, ¿cómo hace el sistema visual para resolver la ambigüedad y escoger de las dos interpretaciones posibles, la que es la más verídica? Podemos, entonces, en resumen, nuestras tres preguntas, que serán las preguntas uh, que iremos contestando de diferentes formas en la ponencia de hoy y unas ponencias ulteriores. Esta es la pregunta que está al centro. ¿Cómo hace el sistema visual para producir percepciones verídicas si la información en la retina, ¿no?, sus datos básicos, entonces si sus datos básicos, la información en la retina, es generalmente incorrecta, incompleta o ambigua? ¿Cómo hace el sistema visual para hacer esto? Veremos que les voy a presentar dos clases de respuestas. Primero, la teoría de Helmholtz, según la cual el sistema visual razona con base en, según la cual percibir es razonar, y es razonar con base en conocimientos aprendidos en experiencias previas. Esto es el tema de la ponencia de hoy, entonces lo voy a desglosar mucho. Y la segunda clase es las teorías gestaltistas, según las cuales el sistema visual organiza la información retinal con base en principios inherentes a su funcionamiento. O sea, según los Gestalta, la gran diferencia, como lo indica Goldstein en su libro de texto, una diferencia importante, aunque no fuera la única, una diferencia importante en las teorías a la Helmholtz y las teorías a la gestaltista, o específicamente la de los gestaltistas de principios del siglo XX, una diferencia importante o la diferencia importante es que en la teoría de Helmholtz la experiencia previa es muy importante, en la teoría gestaltista no. En la teoría gestaltista, los principios que organizan la percepción no son derivados de la experiencia. Veremos eso más adelante. Pero ahora me enfoco en la teoría de Helmholtz. Vamos. Entonces, ¿quién era Helmholtz? Pues primero se llamaba Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Era un fisiólogo, hizo contribuciones a la fisiología,
a la física y también a la filosofía. Y era alemán, vivió unos 73 años, de 1821 a 1894. Es considerado como uno de los grandes científicos de la historia de la ciencia. Ok, uno de sus principales objetivos era entender las bases de la ciencia, lo que hace que la ciencia, el estudio científico del mundo, nos pueda procurar conocimientos verídicos, verdaderos, de la naturaleza de los mecanismos que operan en el mundo, como las leyes newtonianas, por ejemplo. Entonces, él quería entender cuáles son las bases de la ciencia que hacen que podamos llegar a esos conocimientos y el medio por el cual investigó esas bases fue por estudios filosóficos. Helmholtz era muy leído en filosofía, conocía a fondo el trabajo de Immanuel Kant, por ejemplo, y varios otros filósofos de su tiempo, pero combinó la innovación, digamos. Muchos filósofos querían entender las bases de la ciencia, ¿no? La innovación o la diferencia, lo que destacó Helmholtz de los filósofos que lo precedieron, es que él combinó el razonamiento filosófico con estudios científicos de nuestra principal fuente de datos acerca del mundo, a saber, la visión. Y se concentró en el estudio de la fisiología de los fotorreceptores, o sea, ¿no?, cuáles son las características de las respuestas eléctricas de los fotorreceptores cuando son impactados por luz. Se concentró en esto, que es una parte esencial, pero chiquitita, del funcionamiento del sistema visual. Entonces, en eso concentró sus estudios científicos, pero también propuso una teoría general de la percepción que, vamos a ver, tuvo una influencia luego muy grande hasta el día de hoy. Ok, ¿no? ¿Por qué ver esta teoría de Helmholtz si la formuló en el siglo XIX? ¿Por qué no pasar tiempo viendo teorías viejas? Pues porque las ideas de la teoría de Helmholtz todavía forman parte de varias teorías actuales de la percepción. Podemos ver, ¿no? Les puedo mostrar que no estoy mintiendo, podemos ver la influencia de las ideas de Helmholtz viendo cuántas veces su libro, el libro en que publica sus estudios fisiológicos y su teoría de la percepción, que se llama El Manual de Óptica Fisiológica, que tiene 3 volúmenes. La teoría de la percepción está en el tercer volumen. Este libro ha sido citado 4.500 veces, según Google Académico. Entonces, claramente tuvo mucha influencia. Y podemos ver sus ideas han sido retomadas en publicaciones más recientes y, a su vez, estos artículos que retoman, libros que retoman las ideas de Helmholtz y las modernizan, han sido muy influyentes también. Por ejemplo, tenemos este artículo Perceptions as Hypotheses de Gregory, publicado en 1980, citado 1000 veces. Entonces, ahí es el meollo de este artículo son las ideas de Helmholtz y siguen teniendo influencia. Luego, un artículo del 2004, Object Perception as Bayesian Inference. También aquí hay ideas, se encuentran ideas de Helmholtz muy modernizadas, citado 1400 veces. Y finalmente, en un libro de 2013,
con el título de Whatever Next, Predictive Brains, Situated Agents, and the Future of Cognitive Science, un libro de Andy Clark, un filósofo. Aquí otra vez las ideas de Helmholtz absolutamente centrales. Y ha sido citado, aunque fue publicado apenas hace 9 años, ha sido citado 4.600 veces. Entonces, todo esto para ver y varias publicaciones más. Entonces, lo que les quiero enseñar así de forma simplificada o corta, es que vean que las ideas de Helmholtz siguen, todavía están con nosotros y deben tener algo que nos guía en una dirección valiosa, porque los científicos siguen caminando en el camino que abrió Helmholtz en el estudio de la percepción. All right. Entonces, entendiendo las ideas de Helmholtz, no nos estamos limitando, no estamos siendo, no nos estamos limitando a ideas antiguas, más bien entendiendo a las ideas de Helmholtz, estamos entendiendo ideas que siguen siendo centrales en el estudio de la percepción. Ok, quiero recalcar de entrada cuáles son las dos ideas centrales de la teoría de Helmholtz. La primera ya la mencioné. Su idea es la cual voy a desarrollar, percibir es razonar. Interesante. No hubiéramos pensado la percepción como un proceso de razonamiento. Pero según Helmholtz y según teorías actuales, percibir es una forma de razonamiento. Segunda idea. El sistema visual resuelve el problema de la falta de información en los patrones de actividad retinal, que es lo que vimos en los 3 acertijos. Resuelve este problema con base en conocimientos derivados de experiencias previas. Estas son las dos ideas esenciales que siguen teniendo influencia en el día de hoy. Y vamos a ver de forma mucho más detallada cómo funcionan estas ideas e incluso, incluso los detalles de las ideas siguen influyentes en teorías de hoy. Okay. Ahora, empezando por el principio, vamos a ver cómo llega Helmholtz a estas dos ideas. Pues parte de las siguientes observaciones o suposiciones. Primera observación, Helmholtz fue uno de los... no es cierto. Primera observación de Helmholtz, y aquí se está basando en ideas de Immanuel Kant y otros filósofos, pero es una idea que todos compartimos prácticamente, salvo algunos. Es la siguiente: el sistema visual no tiene acceso directo a los objetos que conforman el mundo externo. O sea, nuestra corteza occipital, digamos, o todo el sistema visual que tiene partes de toda la corteza occipital, partes de la parietal, partes de la temporal, todo esto, lo a que tiene acceso no son los objetos, los meros objetos en el mundo. Lo a que tiene acceso, más bien, son las huellas que deja la luz que rebota sobre los objetos, las huellas que deja la luz que rebota sobre los objetos en los ojos. O sea, estas huellas son los patrones de actividad retinal causados por objetos que están ahí en el mundo externo. Pero esto es lo único que tiene el sistema visual para crear percepciones de lo que está en el momento presente, en este lugar, en este mismo lugar, en nuestro entorno, ¿no?
lo que está en nuestro entorno, en el aquí y ahora. Lo único que tiene es el patrón de actividad retinal. Ok. Hasta aquí, prácticamente todos están de acuerdo con Helmholtz hasta el día de hoy. Tercer punto, como lo vimos, la información en los patrones de actividad en la retina casi siempre es incompleta y ambigua. Sin embargo, existen asociaciones imperfectas entre ciertos patrones de actividad en las retinas y características del mundo externo. O sea, ¿no? Las retinas sí contienen algo de información acerca del mundo exterior. Tampoco, ¿no? Tampoco es, la percepción tampoco es magia, ¿no? Ok. Entonces, asociaciones entre ciertos patrones de actividad en las retinas y características del mundo externo. Por ejemplo, aunque no siempre es así, en general, lo que es una línea horizontal en el patrón de actividad retinal, en general es causado por líneas horizontales en el mundo externo. Entonces, aquí tenemos una cierta regularidad, una asociación entre un patrón en la retina y algo que está en el mundo. Ok, entonces básicamente lo único con que puede trabajar el sistema visual es la actividad en la retina y estas asociaciones entre patrones de actividad en la retina y características del mundo externo. Entonces, con base en y también característica importante de la teoría de Helmholtz, Helmholtz supone que cuando nacemos, el sistema visual no conoce ninguna asociación entre patrones de actividad retinal y características del mundo externo. Esto es controvertido. Uh, si realmente es así, ¿no? Si el sistema visual tiene formas de interpretar el patrón retinal de forma innata, no aprendida o no, pues es una cuestión de investigación científica. Hay que hacer investigación en bebés. No es algo, aquí no es, quiero recalcar que no es, pues, una observación que todos aceptan, en cambio con todas las previas. Ok, entonces, recapitulamos. Sistema visual no tiene acceso directo a los objetos, no más tiene acceso a las huellas que dejan estos objetos en las retinas. La información en las retinas casi siempre es incompleta y ambigua. Sin embargo, hay asociaciones entre patrones de actividad en las retinas y características del mundo externo, pero al inicio de la vida, según Helmholtz, el sistema visual no conoce ninguna asociación entre patrones de actividad retinal y características del mundo externo. Entonces, la conclusión de Helmholtz es: la función del sistema visual es aprender asociaciones que existen entre patrones de actividad en la cuadrícula de fotorreceptores de la retina y características del mundo, y luego usar las asociaciones que ha aprendido para completar la información en los patrones retinales y poco a poco ir generando percepciones usar esta información, usar lo que ha aprendido para completar la información en los patrones retinales e ir generando percepciones que poco a poco son cada vez más verídicas, ¿no? Conforme aprende más, puede generar percepciones cada vez más verídicas del mundo externo.
o de las escenas que estamos viendo. Ok. Aquí les presento de forma visual un bosquejo de cómo funciona el sistema visual según Helmholtz, a muy grandes rasgos, ¿no? Primero tenemos los patrones de actividad en la retina causados por objetos en el mundo externo en un lugar y momento dado. Por ejemplo, podríamos tener algo aquí, así. No se ve por nada bien, parece que son moscos aplastados, pero esto es una cuadrícula de números. Estoy usando como modelo de la retina. Cada manchita es un número y cada manchita en la cuadrícula corresponde a un fotorreceptor. Y el número, que no pueden ver acá en la grabación, corresponde al nivel de intensidad de la actividad del fotorreceptor. Pueden quizás ver, adivinar aquí unos 4, 8, unos, y entre más alto el número, más intensa la actividad del fotorreceptor, y entre más un fotorreceptor es muy intensamente activado cuando la luz que le está impactando está brillante. Entonces, luz brillante va con actividad alta y luz oscura va con actividad baja. Okay. Entonces, esto es es una de las fuentes de información con las cuales trabaja el sistema visual. La otra fuente de información es las asociaciones, no puedo pronunciar esas palabras, que tiene almacenadas en memoria. O sea, en memoria el sistema visual tiene conocimientos de asociaciones entre patrones de actividad en la retina y características del mundo externo. Y luego, ¿qué hace el sistema visual? Combina estos dos para generar percepciones. Por ejemplo, en este caso, combinando asociaciones y este patrón retinal, puedes saber pues, que en general un patrón retinal que se ve así es asociado con escenas así en el mundo, a saber, pues un rectángulo negro por delante de todo, un rectángulo gris oscuro entre el negro y el fondo y un fondo uniforme gris clarito. Lo que quiero decir por uniforme es que el fondo, la parte cubierta del fondo se ve igual que la parte que podemos ver. No hay hoyos o cosas raras escondidas detrás. Entonces, esta sería, ¿no? O sea, es un ejemplo, un bosquejo. La idea es, tomo el patrón retinal, saco lo que sé de cuáles son los objetos, las escenas que pueden. Tomo este patrón retinal y de mi memoria saco información que me dice cuáles son los objetos que generalmente causan este tipo de patrón retinal. Y combinando estos dos, puedo de cierta forma adivinar qué es lo que estoy viendo. Esto es el bosquejo general. Ok. Ajá. Y un elemento muy importante que vamos a ver más adelante es que la forma de combinar estos dos se combinan dentro de una inferencia. Ajá. ¿Qué quiere decir Helmholtz por inferencia? Pues volvemos a los inicios, a las observaciones iniciales de Helmholtz. Nos dice, el sistema visual no tiene acceso directo a objetos en el mundo externo. Solo tiene acceso al patrón de actividad en las retinas. Entonces, para producir percepciones de objetos
el sistema visual infiere la existencia de los objetos y infiere las características de los objetos con base en combinación de las huellas que dejan los objetos en las retinas y asociaciones derivadas de experiencias previas. Por ejemplo, gracias a este proceso de inferencia, nuestro sistema visual nos puede decir, ¿no?, que hay dos rectángulos en el espacio delante de nosotros, uno detrás del otro, sin verlos directamente. Esto es lo que vimos en el bosquejo que acabo de presentar. Ok, esto no, entonces la inferencia, ¿no? Es algo que hace el sistema visual, o sea, el sistema infiere, o sea, saber que existen objetos afuera y cuáles son sus características y dónde están, es el producto de una inferencia. Ok, eso no nos avanza mucho en entender qué es esto de una inferencia. Y aquí les quería hacer, estas líneas debían aparecer una por una, pero no. Entonces, la cosa es pensar en un ejemplo de alguien que infirió la existencia y las características de algo sin verlo directamente. Pues los que vieron la ponencia en que nos preguntamos si la psicología cognitiva es una ciencia, y en la cual expliqué en cuál sentido sí es una ciencia, quizás se acordaran de Zadig, el personaje de un cuento de Voltaire que infiere la existencia y las características de una perrita, la perrita de la reina, sin haberla visto directamente. Entonces, vamos a regresar rápidamente al cuento de Zadig para ver, no, podemos usar, esto es lo que hace Zadig. Vamos a ver que podemos usar el razonamiento de Zadig como modelo del proceso de inferencia que hace el sistema visual según Helmholtz. O sea, para saber, aquí les quiero mostrar que para saber que la perrita de la reina había pasado por el bosque sin haberla visto, Zadig hizo lo mismo que lo que hace nuestro sistema visual en la teoría de Helmholtz. Okay. Ve unas huellas, Zadig ve unas huellas en un camino de arena en el bosque, que tienen una cierta forma. Aquí les doy una representación mala de lo que vio Zadig. Mala, pero suficiente. Ok. Y también Zadig tiene conocimientos derivados de experiencias previas, que, por ejemplo, que cuando hay huellas de esta forma en la arena, es que un perro, es que estas, no, la única forma que tiene Zadig de saber que estas huellas son huellas de perro es pues habiendo visto de cierta forma que los perros dejan huellas de esta forma. O sea, la única forma de saber esto es de derivarlo de experiencias previas. Ok. Entonces, Zadig observa huellas en la arena y tiene conocimientos acerca de las causas posibles de estas huellas, o de lo que está asociado con estas huellas, con base en sus experiencias previas, combina los dos por inferencia y llega a la conclusión que una perrita con orejas largas que tuvo unos cachorros recientemente pasó por el bosque hace poco. Pero
Zadig, y eso se vuelve todo el asunto del cuento, Zadig nunca vio a la perita. Lo que vio son las huellas y usando sus conocimientos pudo deducir esta conclusión. Pero vean que el esquema aquí, todo este esquema, es el mismo que les enseñé para el sistema visual con unos cambios. En el sistema visual aquí teníamos el patrón retinal, aquí, igual que en el caso de Zadig, teníamos conocimientos de asociaciones entre las huellas y lo que puede causar las huellas. Y combinando estos dos por inferencia, se llega a una cierta conclusión. En el caso del sistema visual, la conclusión es lo que estamos viendo. En el caso de Zadig, es lo que pasó en el bosque, el animal que pasó por el bosque. ¿Ok? Entonces, dado que lo que está haciendo Zadig para llegar a la conclusión que pasó por ahí la perita de la reina, lo que está haciendo es exactamente lo mismo que lo que hace el sistema visual en la teoría de Helmholtz, pues podemos usar el razonamiento de Zadig como un modelo para entender la inferencia, un modelo de cómo se puede inferir algo que no es visto directamente con base en huellas y conocimientos derivados de experiencias previas. O sea, podemos usar el razonamiento de Zadig como modelo del razonamiento que hace el sistema perceptual según la teoría de Helmholtz. Ok, va. Y ahora vamos a ver cómo funciona el razonamiento de Zadig paso por paso. Y para simplificar las cosas, me voy a referir a este patrón como un patrón, las huellas que dejó la perita en la arena, me voy a referir a este patrón como un patrón de tipo H, para no tener que describir todo, que no me va a costar 20 palabras. Patrón de tipo H, ok. Ahí va la inferencia de Zadig paso por paso. Primero, empieza con unas observaciones directas. A saber, ve que hay huellas con el patrón H en la arena en el bosquecillo. Segundo, saca de sus memorias generalizaciones derivadas de experiencias previas. Son las siguientes. Zadig piensa, los patrones de tipo H en la arena casi siempre aparecen cuando una perra ha pasado por ahí, por eso los pasitos, y la perra es pequeña, tiene orejas largas y tiene mamas grandes porque acaba de tener cachorros y todavía está amamantando. No sé cómo decir esto. Por eso, no, las huellas, los trazos al lado de las huellas de las patas son las huellas que dejan las orejas y los trazos que están como entre las patas o al mismo nivel que las patas son las trazas que dejan las mamas muy cargadas de leche de la perita. Todo esto, por supuesto, es algo que Zadig está suponiendo con base en experiencias previas, ¿no? Que podría explicar por qué están estas huellas en la arena. Ok, y con base, entonces vamos a volver a leer esto. Los patrones de tipo H en la arena casi siempre aparecen cuando una pera ha pasado por ahí, o un pero, y la perra es pequeña, tiene orejas largas y tiene mamás grandes porque acaba de tener cachorros. ¿Ok? Generalización. Los patrones de tipo H en la arena casi siempre aparecen cuando A y B. Sucede que hay huellas con el patrón H en la arena en el bosquecillo. Entonces, podemos derivar la conclusión, la deducción de que
Es muy probable que una pera pequeña con orejas largas que acaba de tener cachorros pasó por el camino de arena en el bosquecillo. Es una mera deducción de la combinación de la generalización, ¿no? Esta asociación entre patrones de tipo H y lo que causa estos patrones. Tomo esto, lo combino con lo que he observado, el patrón que he observado. El patrón que he observado coincide con el patrón en la generalización, entonces puedo deducir que por ahí, que el patrón H fue causado por una pera pequeña, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, les estoy como explicando en detalle algo que debería ser intuitivamente obvio, ¿no? Si tengo esta premisa de los patrones H y tengo este otro dato, que hay huellas con patrón H, pues combinando los dos, derivó esta deducción. Intuitivamente obvio. Entonces, en este caso, la inferencia es un razonamiento lógico basado en generalizaciones derivadas de experiencias previas y datos observados en un momento y lugar dado. Esto es la inferencia. Hay otro componente en el razonamiento, como un poco escondidito, en el razonamiento de Zadig, que es lo que Helmholtz llama el principio de probabilidad. Ok, la generalización en que se basa Zadig es que los patrones de tipo H casi siempre aparecen cuando A, B, C. Casi siempre, no siempre, casi siempre. Significa que la generalización en que Zadig se está basando es imperfecta. Tiene excepciones. A veces no podemos estar 100% seguros aunque es muy, muy probable, no podemos estar 100% seguros que lo que causó el patrón H en la arena fue la perita de la arena. Podría haber sido otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que anima, a pesar de que haya esta incertidumbre, esta duda, qué es lo que anima Zadig a concluir que lo que pasó por el bosque fue la perita? Pues, por experiencia previa, Zadig sabe que los patrones de tipo H son causados mucho más seguido por peritas que se parecen a la de la reina que por otras cosas. Entonces, por eso apuesta, ¿no? De cierta forma, deduce que es muy probable que el patrón que observó en el bosque fue causado por la perita de la arena y no por otra cosa. O sea, no, aunque hay varias interpretaciones posibles de lo que causó las huellas en la arena, pues sabe Zadig por experiencia previa que estas diferentes interpretaciones tienen probabilidades diferentes. Unas son más probables que otras. Y Zadig le apuesta a la explicación la más probable. Esto es el principio de probabilidad que sirve para no, resolver problemas que nos sirve para escoger cuál de las varias causas probables es la que ha causado el patrón que observamos, ¿no? El principio de probabilidad es súper sencillo. Apréndete las probabilidades de cada una de las causas y luego escoja la más probable. Ok, ahora vamos a ver que el razonamiento de Zadig lo podemos importar, ¿no?
copiar y pegar al sistema visual. Aplica, ¿no? Perfectamente. Ok, este patrón retinal, que es el que usé en el ejemplo del bosquejo, lo voy a llamar un patrón de tipo L. Ok, ok, esto está mal. Primero, el sistema visual observa que está el patrón L en cada retina. Y luego extrae de su memoria que cuando hay un patrón de tipo L en cada retina, casi siempre estamos viendo dos rectángulos, uno parcialmente cubierto por el otro y ambos por delante de un fondo uniforme. Combino mi observación con la generalización derivada de la experiencia y puedo deducir que muy probablemente estamos viendo dos rectángulos, uno parcialmente por delante del otro y ambos por delante de un fondo uniforme. O sea, la gran idea de Helmholtz, ¿no? Según Helmholtz, así funciona el sistema visual. Primero, uh, tiene observa un patrón de datos en cada retina y luego conoce generalizaciones o asociaciones generales que son muy comúnmente correctas, asociaciones entre el patrón observado y lo que hay en el mundo externo. Entonces, combinando la asociación que aprendió el sistema visual por experiencia y lo que está observando, el patrón que está observando en el momento particular, puede deducir qué es lo que estamos viendo con alta probabilidad. Entonces, la gran idea de Helmholtz, lo que está haciendo literalmente el sistema visual aquí, es que está razonando. O sea, la gran idea de Helmholtz es que el sistema visual razona también, igual que Zadig, igual que cualquiera que tiene que razonar para resolver un problema. Y que, por ende, nuestras percepciones, lo que percibimos, lo que vemos, es el resultado de un razonamiento lógico basado en combinación de, por una parte, asociaciones aprendidas entre patrones retinales y objetos en el mundo, con, por otra parte, un patrón observado en las retinas en un momento y lugar dado. Entonces tenemos algo general, que es generalmente un cierto tipo de patrón es asociado con un cierto tipo de escena en el mundo externo. Eso es en general. Y luego tenemos una observación particular, a saber, lo que estamos viendo en el aquí y ahora. Combinamos lo general con lo particular y podemos llegar a la deducción de lo que estamos viendo. Esto es cómo funciona el sistema visual según Helmholtz. Y según Helmholtz, obviamente, el sistema visual también aplica el principio de probabilidad. ¿No? Vimos que la asociación que conoce el sistema visual entre el patrón de tipo L y dos rectángulos por delante de un fondo gris, esta asociación es casi siempre correcta, pero no siempre. La generalización es imperfecta, tiene excepciones. Por ejemplo, en este caso, podría ser que lo que estamos viendo cuando hay un patrón de tipo L en las retinas no son dos rectángulos uno delante del otro, pero más bien podría ser una L invertida, ¿no? Esta forma así, así, que colinda perfectamente con un rectángulo. Entonces, no es que el rectángulo negro esté por delante de un rectángulo gris, más bien lo que tenemos es en el mismo plano un rectángulo negro y una L invertida gris. También podría ser. No es imposible.
Sin embargo, por experiencia previa, el sistema visual sabe que es mucho más probable, es muy poquito probable que por suerte se hayan juntado así una L invertida y un rectángulo. No, que quedan justo perfecto la L invertida y el rectángulo para producir el patrón en la retina de tipo L. Es muy poco probable, mucho más probable que lo que haya detrás, que lo que tengamos es un rectángulo y otro rectángulo detrás y esto está produciendo el patrón L. Mucho más probable. Entonces, aplicando el principio de probabilidad, el sistema visual escoge la causa más probable del patrón L, a saber, dos rectángulos, y es la percepción que genera. Resumiendo, para llegar a saber algo, ¿no?, que estuvo en el bosque la perra de la reina sin haberla visto, pues Zadig usa su observación de las formas en la arena, sus conocimientos de causas posibles de estas formas y el principio de probabilidad, combina estos dos en un razonamiento lógico y deduce que la perra de la reina pasó por el bosquecillo. El sistema visual hace algo que es casi equivalente punto por punto. Um, Sus datos son, observa, de cierta forma, ¿no? Antropomorfizando el sistema visual, diríamos, el sistema visual observa patrones de actividad en la retina, patrones de actividad en la retina, luego extrae de la memoria lo que sabe acerca de asociaciones, lo que está típicamente asociado con los patrones de objetos que típicamente causan el patrón de actividad que está observando y por razonamiento lógico deduce la percepción, producen la percepción del mundo externo, ¿no? Entonces podemos ver que punto por punto los dos son iguales, son razonamientos lógicos en que combinamos una observación particular con conocimientos generales de lo que típicamente causa estas observaciones. Ok. Sin embargo, hay una diferencia importante entre Zadig y el sistema visual. Um, Todo el proceso, Zadig es consciente de todo su proceso de razonamiento. Si le fuéramos a preguntar, oye, Zadig, ¿cómo adivinaste que estaba la pera de la reina? De hecho, eso sucede en el cuento, tiene que justificarse ante jueces de la corte, etcétera. ¿Cómo pudo saber que estaba la pera de la reina en el bosque sin haberla visto? Pues Zadig es capaz de relatar su razonamiento a los jueces, todos los elementos. Ahora, en cambio, obviamente, no somos conscientes de esta parte del razonamiento del sistema visual, si es que el sistema visual funciona así, ¿no? Pero esta es la idea de Helmholtz. Podríamos decir, Helmholtz, estás loco. Yo nunca te podría decir, ¿no?, que me preguntas por qué veo lo que veo. Pues yo veo lo que veo instantáneamente, no parece que haya todo un proceso de razonamiento detrás, y si hay un proceso de razonamiento, nunca te podría decir qué es. Y lo que contesta Helmholtz, a grandes rasgos, es que este proceso de razonamiento lo hemos empleado y practicado tantas miles de veces que se ha vuelto algo muy rápido y que se vuelve como que desaparece en el fondo de los procesos mentales y se vuelve inconsciente. O sea, en breve, no somos conscientes de las inferencias que hace el sistema visual para generar percepciones. Pero sí somos conscientes, entonces en este caso somos conscientes solamente
somos conscientes, por eso lo pongo en verde, solamente del resultado del razonamiento lógico del sistema visual, a saber, la percepción, percibimos lo que hay en el mundo. Entonces, por esto, la teoría de Helmholtz es conocida como la teoría de las inferencias inconscientes. Ok, entonces, no, volviendo al inicio para cerrar, volviendo a la pregunta inicial con la cual abrimos, y ahora dando la respuesta de Helmholtz, ¿cómo hace el sistema visual para producir percepciones correctas del entorno en tiempo real con base en información incompleta o incorrecta o ambigua? Pues hace varias cosas. Según Helmholtz, el sistema visual resuelve el problema de la información incompleta o incorrecta gracias a conocimientos derivados de experiencias previas, a saber, conocimientos de las configuraciones de objetos que más comúnmente están asociadas con diferentes patrones retinales. Por ejemplo, que generalmente el patrón de tipo L es causado por dos rectángulos, uno delante del otro. Esto le permite completar lo que está incompleto en el patrón retinal. En este caso, lo que está incompleto es que lo que hay detrás del rectángulo negro es un rectángulo gris y lo que hay detrás de los dos es un fondo gris claro uniforme. Completa esto, completa esta información incompleta el sistema visual usando sus conocimientos de la asociación entre lo que está típicamente asociado con el patrón de tipo L. Ok. O sea, dice, este patrón retinal se podría interpretar de varias maneras. Consulto memoria. Oye, memoria, ¿qué es lo que típicamente causa este patrón retinal que tengo? Y la memoria dice un rectángulo negro delante de un gris, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, muy probablemente estamos viendo dos rectángulos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace el sistema visual para resolver el problema de información incompleta. En cuanto al problema de la ambigüedad, que un mismo patrón retinal se puede interpretar de varias formas, pues aplica el principio de probabilidad. Además de conocer cuáles son las configuraciones de objetos que típicamente causan el patrón retinal que está observando en un momento el sistema visual, además de conocer esto, sabe qué tan frecuentemente cada uno de las escenas que podrían haber causado el patrón retinal, qué tan frecuentemente realmente ocurren. Y el sistema visual siempre la apuesta a la configuración de objetos que más comúnmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, aunque, como vimos, aunque el patrón L también podría haber sido causado por una L que colinda perfectamente con un rectángulo, el sistema visual no escoge esta configuración, no produce una percepción que nos dice esto es lo que estás viendo, no lo hace porque esta configuración de objetos está asociada con el patrón L muy poco frecuentemente. O sea, es esta cosa de la L que colinda perfectamente con el rectángulo, sabe el sistema visual que esto ocurra muy poco frecuentemente. Entonces dice, no, esto no es lo que estamos viendo, más bien lo que estamos viendo son los dos rectángulos por delante del fondo gris. Y esto es, a grandes rasgos, la teoría de la percepción visual de Helmholtz.